Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado, vamos a mantener conversación hoy con la diputada en el Congreso, como ya conocemos, también presidenta general del Partido Socialista en Lanzarote, María Dolores Corujo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva jornada y muy bienvenida. Gracias a usted. Bienvenida. Si le parece, por actualidad, básicamente por lo más cercano que tenemos, que es el 1 de mayo, en la jornada de ayer, Día del Trabajador, hemos visto como el Partido Socialista aquí en la isla de Lanzarote también salía a las calles acompañando a sindicatos y a la ciudadanía en general. Básicamente, ¿qué queda por hacer, María Dolores Corujo, después de los datos que hemos registrado, lo que hemos visto en tema económico, qué queda por hacer para mejorar las condiciones laborales, aunque conocemos que se ha avanzado bastante en este sentido? Bueno, en primer lugar, cada 1 de mayo el Partido Socialista siempre sale a la calle en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y sobre todo con los lemas que cada año exigimos para mejorar las condiciones laborales. Cierto es que estamos con datos que se han batido todos los récords en nuestra historia, en nuestro país. Tenemos 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, es un dato histórico, no existe ningún dato similar y además hemos incrementado como nunca este gobierno, el gobierno presidido por Pedro Sánchez, el incremento del salario mínimo interprofesional como antes se había hecho. Además, la modificación de la reforma laboral sin duda ha acabado con esa temporalidad y ha dignificado el trabajo y por tanto la continuidad del mismo, olvidándonos de esos fijos discontinuos que tanta precariedad generaba. Pero la realidad es del conjunto del país, que sí, que lideramos como nadie en el conjunto de la Unión Europea, que el país desde el punto de vista económico crece más que todos los países de la Unión Europea, comparándonos incluso con Francia y o Alemania, pero vamos a hablar de nosotros y de nosotras en Canarias y en Lanzarote. Y en Lanzarote nos encontramos con una situación completamente distinta. Todavía recuerdo hace apenas 5 años, cuando el que hoy es presidente del Gobierno de Canarias, y lo fue en su momento, hacía un llamamiento a los inversores para que invirtieran en Canarias, porque en Canarias los salarios eran muy bajos y eso era un punto atractivo para el inversor. Hoy nos encontramos con que en Lanzarote hemos recibido el pasado mes 3.200.000 visitantes. Y de esos 3.200.000 visitantes, la distribución de la riqueza no la ve para nada, ni la percibe la clase trabajadora, los hombres y mujeres que hacen posible precisamente la industria del turismo en nuestra isla. Vemos además, no solo con preocupación, sino con angustia, cómo la falta de regulación de la vivienda vacacional ha permitido expulsar a todas las familias de sus barrios, de sus entornos y que hace absolutamente imposible acceder a una vivienda en nuestra isla y mucho menos el alquiler, porque son datos o son cifras escalofriantes, porque los salarios no han mejorado en absoluto y esta situación debe ser afrontada con absoluta claridad. Por eso digo que la realidad del conjunto de España, por supuesto que son datos magníficos, que las condiciones laborales nos afecta a todos, sin duda, esa reforma laboral y ese incremento del salario mínimo, pero que en Lanzarote y en Canarias la distribución de la riqueza generada por el turismo debe ser mucho más justa y debe percibirlo quienes lo hacen posible, que son los hombres y mujeres trabajadoras del sector. Como bien ha comentado, más de 3 millones de visitantes, efectivamente muchas familias no llegan a fin de mes, salarios en muchas ocasiones precarios, imposible acceder a un alquiler. ¿Qué se está haciendo mal? O digámoslo de otra forma, ¿qué se puede hacer? ¿Qué políticas se pueden llevar a cabo que no se estén llevando a cabo para solucionar o tratar de paliar, digamos, esta situación? Bueno, pues ya se dijo, y se dijo en el gobierno pasado, se tomaron decisiones al respecto y la inmensa mayoría de la sociedad canaria y de la sociedad lanzaroteña salió el 20 de abril a manifestarse precisamente por todo lo que estamos hablando en este momento. Hemos declarado la isla saturada turísticamente y diremos, ¿y esto en qué afecta o no en la clase trabajadora? Lo voy a intentar explicar de una forma muy sencilla.
Declaramos la isla saturada turísticamente previo al archivo de un plan insular que establecía nuevamente, seguían creciendo en camas y hoteles en nuestra isla. Y al mismo tiempo lo que pusimos sobre la mesa es que Lanzarote había superado su capacidad de carga. ¿En qué consiste esto? En que Lanzarote no puede recibir este número de visitantes porque nosotros hablamos de un turismo de calidad que deje mayor gasto en el destino. Y cuando hablo de mayor gasto en el destino, es que lo que no podemos hacer es seguir creciendo de una forma absolutamente desenfrenada cuando ni siquiera hay capital humano para poder prestar ese servicio, pero además el que lo presta lo hace de una forma indigna, porque los salarios son indignos. ¿Qué quiero decir con esto? Debe haber una reforma en todas las condiciones, debe haber una exigencia por parte del gobierno de Canarias, por parte del Cabildo de Lanzarote, para que se mejoren las condiciones laborales del sector servicio y parar el crecimiento, porque solo parando la distribución será mucho más justa, porque si no la situación se hace del todo absolutamente insostenible. Y lo he dicho en muchísimas ocasiones, pero es que me vuelvo a reiterar. ¿Dónde vamos a seguir ofreciendo, prestando servicios públicos? ¿En qué lugar? Somos 154.000 habitantes en la isla de Lanzarote. Hoy, precisamente hoy, están conviviendo con nosotros 800.000 personas. 800.000 personas en una isla de 846 kilómetros cuadrados y mitad de su territorio está protegido. ¿Cómo vamos a preservar nuestro medio? ¿Cómo vamos a cuidar de nuestro entorno? ¿Cómo vamos a tener servicios de calidad público en todos los ámbitos? En dependencia, en sanidad, en educación, en seguridad. ¿Cómo podemos establecer esos servicios en residuos, en agua, en electricidad, cuando no hay capacidad? No hay capacidad, por tanto, se encarece, todos los recursos se encarecen. Lo que hace es inviable que las familias con salarios normales puedan llegar a final de mes si sigue subiendo la vivienda, si sigue subiendo la luz, si sigue subiendo el agua, en fin, es imposible. ¿Existen herramientas para paralizar, para tratar de paralizar licencias? Porque lo digo porque recientemente conocíamos porque se otorgaba esa licencia por parte de quienes actualmente gobiernan finalmente hace más de 700 camas en Playa Blanca, y quienes actualmente gobiernan han dicho que no les ha quedado otra, y básicamente además han añadido que son ustedes quienes en el pasado mandato dejaron prácticamente eso ya hecho y finalizado. ¿Existen herramientas para poder poner freno en este aspecto? Por supuesto que exigen. No solo es que existen, sino que las dejamos hechas. Tanto es así que la declaración de la isla saturada turísticamente tiene un mecanismo no solo político, sino jurídico para decir que ya está, que se acabaron las licencias. Miren, no llevan un año en el gobierno y han autorizado 2 hoteles y un complejo turístico. Y esto lo hacen porque es su modelo. Y les voy a hacer una pregunta, me la he hecho a mí misma, pero se la haré, por supuesto, al gobierno del Cabildo y al señor Osvaldo Betancourt, si tenemos la suerte que responda algo o mantenga una posición sobre algún asunto que afecte a nuestra isla, y es la siguiente. Ellos han dicho recientemente que han encargado un plan insular, ¿no? Bien, para la redacción del plan insular tú tienes que tener un estudio de capacidad de carga, que es el que nosotros encargamos y el que te dice que Lanzarote está turísticamente saturada. ¿Van a respetar el trabajo realizado por profesionales que ni siquiera ellos han podido cuestionar? Voy a explicar esto de una manera, a ver si lo intento, si la gente me puede entender qué significa el procedimiento. Los ayuntamientos tienen sus planes generales aprobados. Unos lo tienen recientemente, otros son más antiguos. Sus planes generales implican, oye, que yo hago el modelo, el gobierno hace el modelo y la institución de cómo quiere el desarrollo de su municipio, donde van a estar los colegios, los centros de salud, los municipios que son turísticos, donde están las zonas turísticas y demás. Los alcaldes no pueden, bajo ningún concepto, no seguir tramitando la licencia o la propuesta del proyecto presentado por un tercero.
es el Cabildo, solo el Cabildo, con la declaración de la isla saturada turísticamente, la que tiene la herramienta política y jurídica a través de la ley de turismo del Parlamento, aprobada por el Parlamento de Canarias, para no autorizar ninguna licencia más. Hay quienes hablan nuevamente de moratoria. Bien, hablemos, utilicemos el término si les chirría a uno más o les gusta a uno menos. A nosotros en eso el Partido Socialista siempre estará al lado de decir, basta ya, vamos a parar el crecimiento y, sinceramente lo digo con claridad, vamos a entrar en el debate del decrecimiento de la isla. En ese sentido, insisto, existen herramientas políticas y jurídicas para no autorizar ni una licencia más en nuestra isla. ¿Qué ocurre? Que hay quienes no piensan como nosotros y por tanto siguen utilizando la política del desarrollismo que no ha traído sino desigualdad y más pobreza en Lanzarote. ¿Se está contando con la oposición o se les está facilitando información? Oposición hablo en el Cabildo de Lanzarote, de la que usted forma parte con el Partido Socialista, pero también lo ha dicho Nueva Canarias. En fin, se les está facilitando información con respecto a todo este tipo de asuntos. Por ejemplo, en su momento con el Plan Especial de la Jeria se habló de un documento que al parecer nadie conocía, ni siquiera los socios de gobierno, el Partido Popular. No hay nada. La redacción de este nuevo plan insular, no sé si se ha añadido algo, se ha dado algo de información. ¿Se les está facilitando algo de información a la oposición en el Cabildo de Lanzarote? Recientemente, por cierto, también con el tema del agua, se han quejado, en fin. Hay comunicación, hay coordinación en documentos tan imprescindibles y fundamentales para la isla, ¿no? No solo es que no se comparta la información, es que ni el propio gobierno la conoce. Fíjense, escuchábamos el día antes de la manifestación del 20 de abril al señor Osvaldo Betancourt, presidente del Cabildo de Lanzarote, decir en un medio por la mañana que no entendía las razones por las que la gente se manifestaba. Ese mismo día, aquí en este medio dijo que entendía perfectamente las razones. Es un desgobierno, es que ni ellos saben dónde están ni hacia dónde van. Yo invito a las personas que me estén escuchando a que, oye, un día, escuchen al presidente del Cabildo en un pleno, cuando hable sobre algún asunto donde no le queda más remedio, porque existe un reglamento que tiene que cumplir y a veces tiene que hablar, escúchenlo, por favor. Escúchenlo solamente para que entendamos dónde estamos y por quiénes estamos representados. No tienen ni idea, pero es que no tienen ni idea ni quieren saber. El plan de la Jeria, no hay nada. Como no hay nada sobre la situación del agua, ¿recuerdan? Esa mesa donde se sentó con Canal Gestión y dijo que iba a resolver todos los problemas que había en el agua, en la isla de Lanzarote, y que iba a ser una inversión millonaria. ¿En qué quedó eso? En nada. Lo que sí quedó es que la mayoría de los municipios en Lanzarote se les ha cortado el agua y que la situación está infinitamente peor que hace apenas un año. Y donde he dicho claramente que el servicio del agua debe ser gestionado públicamente por el Cabildo y por los 7 ayuntamientos. Ellos no utilizan ese modelo en absoluto. No solo no lo hacen, sino que nos mienten de forma deliberada, pero lo han hecho absolutamente con todo. Dicen que están de acuerdo con la manifestación, llevamos la implantación de la tasa de corresponsabilidad turística, llamada ecotasa, tasa turística, como la quieran llamar. Yo prefiero llamarla tasa de corresponsabilidad porque el que nos visita quiere participar, quiere colaborar en el lugar donde va por su fragilidad, para la preservación de su entorno, de ese medio. ¿Y qué hacen? ¿Qué hizo el señor Osvaldo Betancourt? ¿Qué hizo el presidente del Cabildo de Lanzarote? ¿Saben lo que hizo? Votó en contra. Votó en contra, pero habla de un pacto del paisaje. Pero es como si nos tratara como, no sé, lo digo con sinceridad y nos trata al pueblo de Lanzarote, a los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote, como si fuéramos ignorantes, y eso no se puede permitir. Por cierto, con el tema de la ecotasa o como bien decía, como cada uno quiera llamarlo, en tan solo pues cosa de una hora, no más, nos hemos desplazado nosotros hasta la zona de Papagayo, porque al final, bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, de alguna manera de ese cobro, de ese pago por acceder a un espacio y disfrutar de él, a las playas de Papagayo. Hemos hablado con varias personas, turistas, y
todos nos han dicho que estaban completamente de acuerdo y que para nada se extrañaban, sino todo lo contrario, que vamos, que lo pagaban encantados. Al final es un ejemplo, ¿no?, en este sentido. Y con respecto al tema del agua, es el pan de cada día, pero bueno, hoy por ejemplo 8 localidades, 3 municipios, en fin, se repite el día. Y aquí no pasa nada, y aquí no pasa nada, fíjense, esto es el ejemplo de, pues, de lo que hemos vivido a lo largo de los últimos años. Es decir, yo a las personas que me están escuchando en este momento les digo, ¿creen que determinados medios de comunicación, y digo entre comillas, porque si quieren luego entramos en ese debate que ha puesto sobre la mesa el presidente del Gobierno de España, ¿creen de verdad que si un día como hoy hubiera sido yo la presidenta en mi gobierno del Cabildo de Lanzarote, estando toda la isla sin agua, creen que el tratamiento que veremos en determinados medios de comunicación de apoyo a Coalición Canaria y al Partido Popular hubiera sido el mismo si hubiéramos estado nosotros en el gobierno? Yo creo que la respuesta es clara, es no. Vamos a terminar justamente con esto que ha comentado, nos queda poco tiempo, pero quiero hablar también de la política nacional, que ha marcado evidentemente la actualidad de la última, mínimo la última, al menos la última semana, con respecto a esa decisión que principalmente tomaba el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de tomarse unos días para meditar y reflexionar sobre si continuar o no, como ya sabemos, y finalmente esa decisión de seguir al frente del Ejecutivo. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Dónde nos estamos sumergiendo? ¿Dónde nos estamos introduciendo y qué está ocurriendo con la política nacional? Bueno, está ocurriendo algo muy grave, tan grave, que debe hacernos reflexionar como sociedad. Y yo creo que el presidente del Gobierno lo que ha hecho es invitarnos a una reflexión colectiva y tomar conciencia sobre una realidad que pone en riesgo algo tan fundamental como es el Estado de Derecho y como es la democracia. La democracia no solo hay que cuidarla cada día, sino que hay que respetarla. Y para respetar a la democracia hay que respetar a las instituciones. Y no se respetan las instituciones. No se respeta al Congreso de los Diputados ni a su presidenta, y mucho menos se respeta al Gobierno y al presidente del Gobierno de España, que no es un nombre, que no son una sigla, que es una institución. No se respeta en absoluto cuando se utiliza la manipulación mediática a través de formaciones políticas, manipulando esa información mediática, y además existe también una situación impensable en la Administración de Justicia. Esto, y lo voy a explicar, yo me invento un bulo, yo lo he vivido en primera persona. Pero hay determinados medios de comunicación, o un medio de comunicación, que le exigí una rectificación aquí, precisamente en la isla de Lanzarote, en nuestra isla. Hay un bulo, alguien miente, se crea una noticia, nunca buena, siempre para perjudicar al adversario político, es una mentira. Esa mentira es utilizada por partidos políticos, y esos partidos políticos, a través de esa mentira que ellos mismos han creado, la llevan a la Administración de Justicia para crear una denuncia falsa. Pero ¿qué ocurre? Que desde que se inventan la mentira, intereses políticos, mediáticos y económicos, se la inventan, hay un desgaste sobre ese adversario político terrible, terrible, porque son acusaciones muy graves. Y todo eso presento luego una denuncia en el juzgado X. Y oye, que pase el tiempo. Que pase el tiempo, pero durante todo ese tiempo yo voy a seguir hablando de aquello que todo el mundo sabe que es falso. Pero esa desinformación no se puede mantener en el tiempo. Ese insulto, esa descalificación permanente, esa agresividad contra el presidente del Gobierno de España es absolutamente inadmisible. Yo estoy segura que votantes del Partido Popular no deben sentirse para nada orgullosos ni satisfechos. Yo creo que deben no sentirse representados por ese uso tan perverso, mezquino y pobre. No hay un debate de ideas. No hay una propuesta realizada por el Partido Popular durante todo este tiempo.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque no respetan el resultado electoral, el emanado del pueblo. El pueblo es el que es soberano y el pueblo ha decidido claramente quién quiere que gobierne este país. Y como no respetan el resultado electoral, y eso es tremendamente grave en democracia, nos estamos pareciendo a otros países que nada tienen que ver con la Unión Europea. Como no respetan esto, y además los datos son francamente tan buenos que nadie cuestiona, ni ellos pueden cuestionar, si se crea más empleo que nunca, si se mejoran las condiciones laborales de las familias y de los trabajadores, si las empresas tienen resultados económicos en sus cuentas como nunca, si estamos exportando como nunca, importando igual, si España en política exterior es un referente, y eso es gracias al presidente del gobierno de España y a su gobierno. Lo que único les queda es el fango. ¿El fango cómo? En la mentira, la manipulación y la judicialización de lo que se inventan, y eso no se puede permitir. ¿Tuvieron en algún momento que pensar o estudiar alternativas porque realmente pensaron que cabía esa posibilidad, que estaba al límite y que podía irse el actual presidente del gobierno de España? Yo creo que se plantearon muchas cosas, pero lo más importante que tuvimos claro desde el primer momento es que el presidente tenía que sentir que él no estaba solo. El presidente tenía que sentir que todo el partido y quienes nos sintamos progresistas, quienes defendamos de verdad y nos sintamos demócratas, debíamos acompañarle en este proceso y sobre todo denunciar el acoso sistemático al que se ha visto sometido durante todo este tiempo. Hoy el PSOE cumple 145 años de historia, 145 años de lucha. A ningún hombre o mujer socialista se nos ha puesto jamás nada fácil. Nada fácil porque no defendemos los intereses de unos pocos. Nosotros defendemos el interés de la mayoría y eso a las derechas no les gusta. Ni a las derechas políticas ni a las derechas mediáticas. Al poder del dinero. Y debemos hacer una reflexión importante. Lo primero es acompañarle, que eso lo teníamos clarísimo, que percibiera el cariño, el afecto y el respeto de tantísimas personas que sentíamos la misma preocupación que ha sentido él, que no percibiera la soledad, y lo más importante también es establecer mecanismos que nos permitan cuidar nuestra democracia a través de reformas importantes que debemos hacer en nuestro país. Tenemos que irnos, pero es cierto que quería plantearle también, porque es cierto que a raíz especialmente, siempre lo han venido diciendo, pero a raíz de esto último relacionado con Pedro Sánchez, Coalición Canaria aquí en la isla de Lanzarote ha dicho que deberían de mirárselo ustedes mismos y que en este caso ha ocurrido, pero al revés, con uno de los miembros de su partido en el pasado mandato, que ustedes establecieron esa campaña también mediática, incluso judicial, contra Pedro Sánchez en este caso. Pero es que eso es un disparate. Sobre casos falsos, según ellos. Eso es un disparate. Primero, el señor Osvaldo Betancourt llega 3 días después de ser nombrado presidente del Cabildo. 3 días después. Imagínense si esto no estaba perfectamente diseñado. Se carga todo el procedimiento. Echó a los juristas que llevaban este caso, que no es un caso contra nadie, que es exigir la devolución de 2 millones de euros que el señor Pedro Sanginés contrató a su amigo, al señor Ignacio Calatayud, y que ese dinero tiene que revertir en el consorcio en Inalsa. Y eso nadie lo cuestiona. Por tanto, si usted nada más llegar, se carga a todos los que han hecho ese trabajo, a un procedimiento de la Administración de Justicia con absoluta transparencia, lo hace sin contar con los miembros del consorcio, ni de los alcaldes ni alcaldesas que tenía que ocultar. Ninguna decisión, en nuestro caso, la adoptó la presidenta del Cabildo, la adoptó el consorcio insular de agua, donde están todos, precisamente incluso con el voto a favor de quien hoy es presidente del Cabildo. Esto es muy curioso, y también se adoptó en el Consejo de Administración de Inalsa. Fíjense, echa a todos los abogados que llevaban este caso 3 días, nada más llegar al Cabildo, cesa al gerente del Consorcio Insular del Agua e inmediatamente después, el señor Sanginés, que era diputado en el Parlamento de Canarias, es nombrado senador, y entonces corre la lista y curiosamente, por magia, el señor Osvaldo Betancourt es
nombrado diputado por el Parlamento de Canarias. Yo creo que el círculo está perfectamente cerrado y el interés no tiene nada que ver con el interés general. ¿Haríamos los miembros del consorcio de entonces y el Consejo de Administración de INALSA lo mismo que hicimos? Hombre, por supuesto. ¿La causa está cerrada? Bien saben que no. Ellos bien saben que no. Por tanto, exigir la devolución del dinero es lo que debe hacer cualquier político honesto. Pues muchísimas gracias, María Dolores Corujo, diputada en el Congreso, diputada nacional y presidenta, como ya decíamos y sabemos también, del Partido Socialista en Lanzarote. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no se vayan, quédense con nosotros porque enseguida regresamos en tiempo de tertulia política, que es lo que toca cada jueves, por tanto regresa nuestro compañero Jaime Puig. Yo por hoy me despido. Buenas tardes.